20 años del asesinato de José Luis Cabezas, que entre otros dolores nos presenta ahora el de saber que todos los responsables están libres. Y uno piensa que para un crimen tan vil, tan mafioso, 20 años sí que es nada. Estas son imágenes que conmovieron como una de las noticias más fuertes que la población argentina haya sobrellevado. Es un episodio tan triste que resulta inolvidable. Nosotros tenemos una carta para leer después con Luciana Rubinskas de la hija María Agustina Cabezas, que apareció en La Garganta Poderosa, que está en Nodal, el sitio de Pedro Brigger, que es muy pero muy emocionante. Pero mientras leí esa carta que después vamos a compartir con ustedes, pensaba que ni siquiera ha tenido el beneficio del paso del tiempo, la posibilidad de mitigar el dolor, que es lo único que frente a un gran dolor uno imagina que puede ir trayendo un cierto alivio, el paso del tiempo. Ni siquiera eso, porque José Luis Cabezas, habitándonos siempre como información, como testimonio de lo que jamás debió ocurrir en la Argentina, reaparece cada día de las vidas de la familia de José Luis. Vamos a ir a nuestro móvil con Claudia Salto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Exactamente, estamos en Pinamar y como bien decías, 20 años han pasado de este brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Un asesinato que conmovió al país y que además atentó contra la libertad de prensa, ¿no?, en democracia. Estamos aquí en Pinamar porque justamente se va a realizar un acto homenaje y está a mi lado un compañero que estuvo 3 temporadas y media con él, con José Luis Cabezas, haciendo la misma cobertura que estamos haciendo nosotros en el día de hoy, pero con un final que no fue el esperado. Totalmente, sí. Bueno, con José Luis compartimos para la revista Noticias 3 temporadas y media, porque en realidad en una estuve en Mar del Plata y vine a reforzar el equipo de Pinamar. Y las 2 últimas, una que tuvo como sello la famosa foto de Alfredo Chabrán, y la última, lamentablemente, la que terminó con el asesinato de José Luis. Hoy va a haber un acto homenaje a partir de las 8 de la noche. Además, se va a inaugurar una muestra fotográfica de él. Exactamente, la muestra de fotos que está recorriendo el país va a estar aquí en una casa que está contigua acá al monolito que lo recuerda a José Luis. Y también va a haber fotos, hay fotos familiares también de José Luis, lo muestran con su familia, con sus amigos. Y bueno, a 20 años es una forma de no solo recordarlo, sino también homenajearlo. Víctor Hugo, ya te está escuchando Gabriel Michi. Gabriel, al cabo de 20 años, ¿cuál es todavía el hecho frustrante que te habita habiendo sido alguien tan referido a este episodio? Bueno, el primero que nada es la enorme injusticia que hubo en torno a este asesinato, porque se habían logrado condenas ejemplares para todos los asesinos a perpetua y lamentablemente por estos vericuetos que tiene la justicia argentina, luego le redujeron las condenas a los asesinos y habiendo cumplido una mínima parte de su prisión, entre 8 y 10 años y medio, todos los asesinos salieron de la cárcel y hoy están libres y son un peligro para toda la sociedad, y además de ser una afrenta para José Luis y su familia, ¿no? Gabriel, ¿y qué explicación dan los abogados de toda esa situación a lo largo de todos estos 20 años? Básicamente que esto tiene que ver con un fallo que hubo en su momento en el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que cambió la carátula de la causa, consideró que estos eran los asesinos, pero que el delito que habían cometido era menor del que se les imputó y se los condenó, y a partir de eso el derrotero que seguimos fue ir hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las sentencias a perpetua. La Corte Nacional también ratificó las sentencias a perpetua. Sin embargo, todo ese tiempo que duraron sus apelaciones le sirvieron a los asesinos para que se les compute cada día que estuvieron en su casa con prisión domiciliaria como si fuese un día de prisión efectiva en la cárcel. Y entonces hoy por hoy quedan pocos instrumentos legales para obligar a que estos asesinos vuelvan a prisión. Gabriel, pasaron 20 años, un hecho tremendo para la democracia argentina, y vos fuiste el primero en enterarte y también el que tuvo que ir a reconocer en su momento el cuerpo de José Luis Cabezas, con quien estabas compartiendo trabajo allí en Pinamar. Hoy, después de esos 20 años, ¿qué registro no te podés sacar de la cabeza de ese momento?
Bueno, sin duda esa imagen terrible que fue conocida por todo el mundo a través de distintas imágenes de televisión o fotográficas de lo que quedaba del cuerpo de José Luis y que, bueno, me tocó verla en ese lugar tan terrible, en ese infierno que fue esa cava, cuando estaba buscándolo, ¿no? Yo a José Luis nadie me vino a contar lo que había pasado, lo estaba buscando y llegué a esa cava, acompañado por el policía, el jefe policial, el comisario Gómez, que después nos enteramos que había liberado la zona para que el crimen se pueda cometer. Es decir, nosotros estábamos caminando sobre un campo minado donde los policías, en lugar de protegernos, estaban justamente planificando un crimen del cual participaron varios policías de Pinamar, y además de, obviamente, la custodia de Alfredo Yabrán, que fue el autor intelectual del crimen de José Luis, ¿no? Contribuye, Gabriel, a la perduración de la personalidad de José Luis. Quizás su manera de ser sigue golpeando muy fuerte frente a la injusticia. Sí, José Luis era una persona sumamente alegre, sumamente divertida, muy familiera y aparte con una capacidad profesional que cruzaba todos los dotes del reportero gráfico que hace esas notas de batalla en las calles, con un fotógrafo artístico inigualable, ¿no? Y José Luis tenía ese cruce de esas dos disciplinas y una calidad humana y profesional que obviamente hace extrañarlo aún más, ¿no? Siempre has estudiado este tema, empezando por los que le dieron el tiro a José Luis, hacia las otras responsabilidades. ¿Cuáles son las personas que abarcan? ¿Llega realmente hasta Yabrán el episodio en cuanto a la orden que haya dado? ¿O es Yabrán el responsable final, pero porque hubo quienes, obedientemente a lo que él podía estar pensando, procedieron por su cuenta? No, la justicia incluso lo determinó, que Yabrán fue quien dio la orden, que instruyó a su jefe de custodia, Gregorio Ríos, para que el crimen se pueda cometer, que a su vez contrataron a los policías, entre ellos Gustavo Preyeso, el asesino de José Luis, que se valió de vínculos con otros policías y también del reclutamiento de delincuentes comunes para cometer este crimen, y todo eso bajo el amparo de una zona liberada por parte de la policía de Pinamar. El accionar criminal quedó sumamente demostrado y también que Alfredo Yabrán quería quitar del camino al equipo periodístico de la revista Noticias que lo había investigado y que integramos con José Luis, ¿no? ¿Alguna vez, repasando los hechos, encontraste alguna imagen que al principio no aparecía, que te pudo haber hecho pensar que había un riesgo que no supieron advertir? Bueno, cuando finalmente aparecen los cruzamientos telefónicos a través del sistema Excalibur, lo que nosotros vemos es que cada vez que nosotros nos acercábamos a Yabrán, explotaban los teléfonos de la custodia de Yabrán con la policía de Pinamar y con la banda de delincuentes que terminó secuestrando a José Luis. Nosotros estábamos siendo víctimas de una persecución coordinada por todos estos sectores que no la llegamos a ver, nos la enteramos después cuando finalmente se conocen estos cruces de llamados y que en definitiva estaban en estado de alerta porque entendían que el trabajo periodístico era un peligro para ellos, una cosa insólita, ¿no? Y bueno, y en realidad cuando uno lo mira la película después de conocer toda esta información, quizás eso te demuestra en definitiva que esto fue un plan criminal organizado de mucho tiempo antes y que en definitiva el objetivo era acallar al periodismo y mandar un mensaje mafioso a toda la sociedad argentina, ¿no? 20 años después, los jóvenes sobre todo saben que fue algo monstruoso, pero no conocen bien los detalles. Si tuvieras que escribir 20, 30 líneas del cabezal de una nota, informando de cómo fueron los episodios, más o menos te estoy pidiendo una improvisación y espero que puedas acompañar la idea. ¿Cómo escribirías, cómo redactarías la noticia?
Bueno, José Luis Cabezas fue un reportero gráfico de la revista Noticias, asesinado el 25 de enero de 1997 por haber cumplido con su trabajo a través de su fotografía, de ponerle rostro al poder oculto de la Argentina, en ese momento representado por Alfredo Yabrán, con vínculos con el gobierno de Carlos Menem, pero con vínculos con distintas estructuras de poder en la Argentina. Era el poder oculto, el verdadero poder oculto de la Argentina, y haberle puesto rostro a ese poder oculto, a ese poder mafioso, fue lo que terminó, provocando que una mente criminal decida asesinar a un reportero gráfico que lo único que había hecho era su trabajo, ¿no? Gabriel, ¿cómo fue la noche previa al asesinato de Cabezas? Nosotros fuimos a cubrir la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani la noche del 24 al 25 de enero. Estábamos ahí con todos los colegas de los medios que cubríamos temporada. El 25 ya a las 4 de la mañana yo me despido de José Luis. Yo me iba de la fiesta de Andreani porque el 26 de enero era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Entonces José Luis me dice que él se quería quedar en la fiesta. Y bueno, y se quedó, según después supimos, hasta las 5:10 de la mañana. Cuando salió de esa fiesta, lo secuestró esta banda comandada por un policía, Gustavo Preyeso y Los Horneros, esta banda de 4 delincuentes comunes, de la puerta de su casa, y lo trasladó hasta esta cava de General Madariaga, a 15 kilómetros de aquí, donde el policía Preyeso lo asesinó de 2 tiros en la cabeza, y luego prendieron fuego su cuerpo dentro del auto de la revista Noticias. Todo esto amparados con la protección que le daba la zona liberada que había decretado el comisario Alberto Gómez, el comisario de Pinamar, ¿no? Gabriel, Iván Yagroski te saluda, buenas tardes. Vos hacías mención recién a los empresarios al calor del poder, y entre ellos Alfredo Yabrán, con muchos vínculos en la justicia. Yo pongo el eje ahí, en la justicia. ¿Te parece que cambió algo desde el asesinato de José Luis Cabezas hasta hoy en la estructura del Poder Judicial? No, no cambió mucho, básicamente porque lo vimos esto demostrado en el caso Cabezas, ¿no? Esto que les mencionábamos, se habían logrado penas a reclusión y prisión perpetua para todos los asesinos, y el mismo accionar de la justicia fue en definitiva el que permitió que hoy sus asesinos estén libres. Lamentablemente hubo 2 jueces en una trayectoria de 18 jueces que intervinieron en la causa, los que condicionaron totalmente la libertad de estos asesinos. Fueron los jueces Piombo y Saliargués, expulsados de la justicia hace poco más de un año por un fallo donde un abuso de menores de un chico de 6 años fue entendido por ellos como que el chiquito tenía tendencias homosexuales a los 6 años. Esos 2 jueces son los que permitieron hoy que los asesinos de José Luis Cabezas estén libres. Después de eso, 2 Cortes Supremas, la de la provincia y la de la Nación, determinaron que los asesinos tenían que estar cumpliendo la perpetua, y sin embargo esos 2 jueces realmente fueron los que permitieron la impunidad de este caso. ¿Te acordás cuánto tiempo pasó entre el asesinato de José Luis y el suicidio de Yabrán? Fueron 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses en los cuales Yabrán toma esa determinación que recordarás muy bien. La gente, los medios, dudaban de que hubiese ocurrido. Estabas entre los que pensaban que verdaderamente se había suicidado, y en tal caso, ¿cómo analizabas ese suicidio? Bueno, en un primer momento yo tuve la misma desconfianza que tuvo cualquier ciudadano, ¿no? Porque uno pensaba, un tipo como Yabrán no se suicida, tiene todo el poder para escaparse, y la impunidad del gobierno de Carlos Menem, que le garantizaba entrar y salir del país como quería, sin dejar registro, y así lo había hecho varias veces. Pero después lo que hice fue hacer mi trabajo de investigación sobre el caso, ver el expediente de la muerte de Yabrán, las fotos de su cuerpo, los estudios de ADN, los estudios dactiloscópicos, la declaración de casi 70 personas que vieron su cuerpo de Yabrán, entre peritos, policías, testigos y demás. Y después también a investigar qué pasó con sus herederos, con la herencia de Yabrán, cómo se movieron después de este suicidio. Y bueno, llegué a la conclusión de que realmente Yabrán se había suicidado escapando, obviamente, de la justicia que había determinado que era el autor intelectual del crimen, ¿no? ¿Y qué
relación haces, qué reflexión sobre el poder, un poder que es capaz de perderse a sí mismo de esta manera por matar a un simple fotógrafo que le había tomado una foto? ¿Qué has pensado sobre el poder en esta historia de Cabezas que termina con el suicidio de Jabran, culminando también con una vida de un hombre que lo tenía absolutamente todo, pero que no pudo resistir, teniendo tanto poder, convertirse en un simple preso de una cárcel? Bueno, creo que la definición la dio el propio Jabran, ¿no? Cuando le preguntaron qué era tener poder, y él dijo: tener poder es tener impunidad. Esa definición lo pinta de cuerpo entero. Eso había sido la vida de Jabran, la impunidad absoluta. Cuando empezó con sus negocios durante el gobierno militar, durante la dictadura militar, cuando los diversificó durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los terminó de consolidar durante el gobierno de Carlos Menem. Era el poder, el verdadero poder detrás del poder, indistintamente de quien estuviese al frente de la Casa de Gobierno, y también con una estructura de seguridad que él había armado, cuya cúpula eran ex represores de la dictadura militar, que lejos de ser mano de obra desocupada, estaba muy ocupada en las empresas de Alfredo Jabran. Un tipo que se rodeaba de esa gente y que entendía que el poder era tener impunidad. En definitiva, era la muestra de esa Argentina de los años 90, donde en todo momento, incluso el gobierno de Carlos Saúl Menem intentó darle protección a Jabran, aun cuando eso significaba pagar un altísimo costo político. Entre pagar el costo político y defender a su socio y amigo Alfredo Jabran, Carlos Menem eligió a Jabran. Gabriel Michi, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Víctor Hugo. Claudia Salto, recordemos cómo serán las próximas horas allí donde estás. En minutos nomás va a comenzar entonces este acto homenaje. Se encuentra también Gladys, su hermana. De allí se van a recorrer estos tan solo 20-30 metros donde está este lugar donde se va a mostrar las fotos, ¿no?, de José Luis Cabezas, unas imágenes inéditas para que todo el mundo que esté aquí en Pinamar pueda recorrerlas y verlas. Gracias, Claudia. María Agustina Cabezas escribió una carta que publicó hoy La Garganta Poderosa. María Agustina Cabezas, hija de José Luis. No es fácil decirte estas palabras porque 20 años son casi toda mi vida, casi toda la vida de mis hermanos. Y cuando te mataron, yo apenas tenía 6. Como sabrás, en muchos momentos, sobre todo en los primeros tiempos, te necesité demasiado, permanentemente. Ante cualquier tarea del colegio, para mí cumple de 15, en los días del padre, porque sí, ya sé que son días comerciales, pero cuando mis compañeros planeaban qué regalarle a sus padres, yo no planeaba. Yo sabía que no podría regalarte nada, ni un abrazo. No, tampoco puedo evitar pensar tu ausencia omnipresente en mi futuro cuando tenga hijos y no puedan conocer a su abuelo. Se hace difícil, viejo. Aquella noche yo estaba de vacaciones con vos en Pinamar, junto a mis hermanos, Juan y Candela, recién nacida, ¿te acordás? Mamá pasó a buscarnos de inmediato para volver a Capital y al día siguiente supimos que habías muerto en un accidente de autos. Seguí creyendo eso durante algún tiempo, hasta que tocaron el timbre de casa. Era un periodista, un tipo que necesitaba hacer preguntas, pero mamá lo sacaba a los gritos intentando resguardarnos. No quedó otra, tuve que contarme la verdad y desde entonces no solo empecé a ver tu rostro en todos lados, sino también el miedo. Ese miedo que acompañó mi crecimiento, por si venían a buscarnos, porque lo que había hecho papá. Con el paso de los años esa sensación fue disminuyendo mientras te seguía conociendo, porque estas 2 décadas me sirvieron además para escuchar y comprender qué cabeza dura eras, qué aventurero, qué chistoso, qué apasionado de la fotografía. Sin dudas, impulsado por ese amor, nos retrataste 1000 veces a mis hermanos y a mí. Tanto, pero tanto, que pude tapar los agujeros de los recuerdos que no tuve con las fotos que sí tengo. Rearmé mi vida con el rollo de la tuya y tal vez por eso hace unos años empecé a estudiar fotografía. Esa pasión, como esos álbumes, por supuesto, la heredé de vos. Y me hace sentir orgullosa cada vez que agarro una cámara tratando de hacer una imagen copada. Aunque después no me salga como las tuyas. Es necesario recordarte, para mí y para todos. Es necesario que nadie olvide jamás lo que te pasó.
Y aunque me dé impotencia que ninguno de los responsables esté preso, quiero que sepas que tengo una mirada distinta a la mayoría sobre la cárcel. Pues tal como existe, entiendo, no sirve para nada. Y en definitiva, nadie me podrá devolver a mi papá. Me quedo con la libertad para recordarte como te recuerda este grito con toda la garganta poderosa, para que una y mil veces el mundo haga memoria. No se olviden de Cabezas. Ahora, eso sí, para mí, el 25 de enero representa tan solo un día más, porque a vos, viejo, a vos, te pienso siempre. Te pienso cotidianamente, te pienso en tu cumpleaños, te pienso cuando me despierto, te pienso cuando me acuerdo que soñé con tu cara, y hoy también, claro. Hoy también voy a pensarte, como todos los días de mi vida.